Y yo dije, este tipo no, o sea, tiene que ser bipolar, no puede ser. Sí. No puede ser. O sea, yo sé que yo soy de las personas que se recha y a los media hora ya estoy de buen humor otra vez, porque no me voy a quedar pegada en el mal humor. Pero a ese punto. Y lo que sí o sea, lo que sí les recrimino siempre es que somos una agencia de 5 personas. Sí, de bola. Y nunca nos explican nada, nunca nos dicen nada. Nos calamos los gritos, nos calamos el pelo, nos calamos y luego cuando discuten, vienen y se sientan como que ¡chamo! Por lo menos disculpen que hayan tenido que escuchar todo eso. O sea, no sé. Sí, exacto. No sé. Pero bueno, el punto es ¿Y cuáles son las posibilidades que ves tú allí? Porque eso es lo interesante, como que varias cosas pueden pasar, como que, ok, Christoph se disculpa, es una posibilidad muy baja, diría yo, no sé qué pensarías tú, se podría discutir, pero ¿por qué discutir eso? La otra, Christoph no se disculpa, y entonces Benedicta no vuelve a la agencia, y Yandel, ¿qué hace? Tienes dos posibilidades más. Yandel se hace el huevón y la vaina sigue, lo cual sería posible, bastante, pero qué triste. O Yandel hace algo. ¿Qué puede hacer? Exacto. Como que se le planta, saca cojones donde nunca ha tenido, sin querer ser insultante hacia los gays. Pero es que si se le planta a Vicente, se termina la oficina porque se terminó la oficina. Es que justamente cuando estaba pensando eso, pensaba las diferentes posibilidades y creo que todas llevan a se termina la oficina. Sí, que son esos laberintos que... Uno, que Christoph se disculpe. Christoph tiene una personalidad que le cuesta reconocer sus errores. Le cuesta reconocer cuando comete un error. Por eso digo, estamos de acuerdo en esa posibilidad, entonces ¿para qué discutirla? Entonces, eso no va a pasar. Entonces, ¿qué va a hacer Yandel? Es la pregunta. Que yo Benedicta no va a volver porque Benedicta también la conocemos y, o sea, no va a meter el rabo entre las patas y volver a una vaina en la cual lo humillaron, habiendo dicho que no iba a volver. Benedicta es una caraja muy cuatriboleada y no creo que vuelva. O sea, podría volver, pero pasarían 6 meses. No, va a volver en el sentido de que, o sea, ella todavía tiene trabajos con Estefan, tiene facturas con Cecil, tiene, ¿sabes? O sea, va a volver. Exacto. Pero, por ejemplo, pues la pregunta sigue siendo... cuando se fue no le dijo chao a Christoph. Claro. Se despidió de nosotros. Claro, y es una situación que puede durar durante años. Y eso puede durar así el tiempo que tú quieras. Años. Entonces, ahora, es lo interesante. que sí creo es que, por ejemplo, Bené ya no va a trabajar en conjunto con proyectos de Archibald, ni va a traer proyectos que le va a dar a Archibald, ni nada. Por el porcentaje. De hecho, había un stand que era alguien que encontró Benedicta, pero el primer stand de ellos lo hizo Archibald. Solo que Benedicta fue la que lo dirigió, pues estuvo allí en nombre de Archibald. Cuando viene Benedicta hace eso, ella cobra un porcentaje. Mira, ¿ya comenzaron? Sí, no, es que le voy a decir una cosa a Daniel. Mira, Daniel, ya va, que empecé a grabar a Andrea, estaba hablando de su de su jefe y del problema en la oficina. Empecé tarde la grabación, pero estábamos hablando de eso. Lo podemos editar, podemos mandarlo. ¡Qué malvado es! Pero era una buena discusión. Pero tú crees, pero ya va, varias cosas. Podemos hablar de eso. Este puede ser el episodio. Daniel, bueno, pero déjame enchufar a Andrea. Claro. Claro. Andrea no quiere participar, pero la estoy como jalando. Pero este cuento es buenísimo. Dile que no sale el video, que no se tiene que maquillar. Sí, no tienes que maquillarte, no pasa nada, o sea, tranquilidad. A ver. ¿Por qué siempre terminan los proyectos de Vicente? Sí, exacto. Bueno, esos son los peligros de casarse con un artista consumado. Sí, y nadie, o sea, todo el mundo se olvida del hecho de que yo dirigí una película en la cual hacía falta un sacrificio notorio de la parte de la actriz principal, que era Andrea. Ajá. Y entonces tenía que besarse con un amigo mío. Sí. Y entonces hicimos la escena y yo la estaba dirigiendo
Y salió bien, me parecía a mí. Pero entonces Holden, el amigo mío gringo del coño, dice que coño, pero la escena se ve como un poco natural. Shane, métele lengua. Y yo, ¿qué? Dice que, Vicente, la película es la película, weón. Tienen que hacer un beso de verdad. Tiene que haber lengua. Y yo, no. Pero bueno, el arte, uno se sacrifica por el arte, ¿sí? Claro, para la gente que te diga que tú no eres serio. Exacto. Pero ya déjame enchufar a Andrea aquí. Agarra esto debería funcionar. Digo yo. A ver si se escucha. ¿Ese tiene micrófono también? Eso espero. ¿Tienes? A ver tú. No escucho nada. ¿No escuchas nada? Eso es un problema. Este es un teléfono por No, pero marico, lo que tienes que hacer es cambiar en el Skype, tienes que cambiar la fuente de audio. Eso es todo. Pero no te preocupes, vamos a hacer algo. Andrea va a hablar 5 minutos. Y después se va a ir Es más, chicos, ¿sabes qué? Pásame a Andrea. Porque sí, exacto. Porque la cosa es que lo que va a escuchar la gente que esté escuchando este podcast, la persona que está escuchando este podcast, es la primera parte de esta grabación en la cual yo estaba hablando con Andrea sobre problemas laborales, grosso modo. Entonces hay un conflicto en el trabajo, digámoslo de esa manera. Entonces tú no vas a entender nada porque, o sea, no escuchaste la primera parte, pero la gente que escucha el podcast sí lo va a tener todo. Entonces... Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Lamentablemente solo ves mis tetas, ¿oíste? Vamos a ponerla de portada del episodio. Y ahora sí. 400.000 escuchadas. Que en este episodio tetas. Y tienes que oír las 2 horas y media del episodio porque en algún momento van a hablar de las tetas de Andrea. Exactamente. Ajá, entonces ¿qué era lo que estaba contando? Tú estabas diciendo, estábamos ¿por diciendo dónde iba, de hecho? Que había 2 posibilidades. Que una era que tu jefe Yandón no hiciera nada y la cosa siguiera como se calmara, supongo, porque no puede, si sigue aumentando de volumen. Claro que sí, siempre puede seguir estresándose todo. Claro, pero tú no crees también que como que todas las salidas conllevan se acaba la agencia. Claro, yo sí creo que se acaba la agencia tarde o temprano, porque es un divorcio que no tiene diálogo. Sí. No tiene diálogo. Entonces lo que yo le decía a Cecil, yo le decía le preguntaba si existía una especie de mediador, como existen los matrimonios, que tú vas a un terapista de pareja y el terapista está en el medio y regula a uno y al otro y escucha al uno y le dice, fíjate lo que él dice, qué tal y qué sé yo. ¿Existirá eso en las empresas? Que tú puedas llamar a alguien y que le diga, mira, aquí están estos 2 asociados. Creo que sí, pero tienes que tener a la gente de acuerdo. Pero tienes que querer que venga. Christoph no va a querer que venga nadie, ningún mediador externo. O sea, no puedes mediar con alguien que no quiere ser mediado. Claro, no puedes mediar a alguien que no quiere ser mediado, cierto. Pero es que en chiste ya estamos hablando de llamar a los señores vestidos de blanco. Porque de verdad, o sea, no se puede dialogar con alguien que grita todo el tiempo. Y bueno, yo no me meto en ese rollo porque no soy socia de esa cosa, pero cada vez que alguno quiere hablar con él, lo que hace es gritar y se va corriendo. Entonces no se puede, así no se puede. Y la verdad yo lo veo hacia el final de la agencia. Ahora, lo interesante sería decirse cuándo. ¿En este año? Exacto. ¿El año que viene? 5 años. ¿Y en qué condiciones? 6 años. Puede seguir 6 años, pero puede seguir 6 años cada vez más, o sea, peor y peor y peor. Ahora, que llega un punto que es invivible. Pero existe. Lo bipolar del asunto es que por un lado ellos no se entienden, explota todo este rollo, se gritan, no hay diálogo, no logran ponerse de acuerdo. Pero en el caso de Christoph está buscando más contratos, nuevos clientes. Y anda haciendo puro de marcha prospección, gracias, prospección comercial para buscar nuevos clientes. Y tú así como que, o sea, es bipolar. No puede ser que por un lado estés explotando la oficina y por el otro lado pretendas traer nuevos clientes. Pero también es por inercia, me imagino. O sea, que no sé, yo me digo que es por bueno, primero que de verdad cada vez creo que tiene un problema mental.
y que de verdad hay una cosa de que él obvia una cierta realidad y pues... Vive en la oficina, o sea, esto no lo hemos reiterado porque la gente que escucha el programa lo sí, todavía sigue viviendo en la oficina. Vive en la oficina y estaba fumando monte, ¿no? Y escuchando reggae todo el día. No, el reggae se lo ponía a Cecil para hacer el clan hoy, pero no, él solo se fuma su monte de vez en cuando. Puede ser principios de demencia senil, que nos llega a todos, ¿no? Pero senil a los 55 años. ¿Sí? ¿Sí? O sea, o bueno, se le soltó una tuerca, no sé, ¿sabes? Eso es lo que pasa. No sé, porque él cuando se divorcia, él alega que su esposa sufre de, ¿cómo fue que te dije? Trastorno sádico, narcisista compulsivo. No. Era una cosa que convences al otro... Perverso narcisista. Ok, que francés todo, porque en el mundo normal es, ¿sabes? Me ladillé las huevonadas de esa tipa, pero en Francia es, no, sufre un trastorno. Exacto, entonces él se divorcia diciendo que su esposa sufre, o sea, se divorcia, se separa diciendo que su esposa sufre, que es perverso narcisista y que estaba abusando psicológicamente de él. Pero más el tiempo pasa, más pongo en duda ese argumento. Porque claro. Capaz es así como una de esas cosas de, bueno, vive con él, pues. O sea, capaz vives con él y en un año estás reaccionando así. Sí, en un año te pasa una vaina y empiezas a agredirlo. Completamente. Entonces, bueno, yo de verdad creo que pues... debo conseguir dónde trabajar. Me puedes contratar por LinkedIn. Yo soy arquitecto especialista en la concepción. Tengo mucha experiencia trabajando con plantas. Tengo un buen currículum, créanme. Soy muy Chamo, vamos a abrir un Patreon en el podcast para que la gente nos done plata para poder pagar tu salario. Ah, mira que nos van a donar plata para pagarme. Exacto. Bueno, pero si propones eso, hasta Vicente se mete en ese paquete, ¿sabes? Claro. Sí. Podemos hacer la primera cuña justamente del podcast que más podría ser esa, ¿no? Como que, arquitecto Andrea, usted necesita modelar su casa, construir una autopista, hacer un puente... Andrea Silva. ¿Sabes? Como el graffiti que había en la Avenida Libertador. Sí. Que decía arquitecto constructor, ya ves este número. Bueno, algo así. Tal cual. Claro. Algo así deberíamos poner. Primera cuña del podcast. Claro. ¿Quién sabe? Sí. Capaz consigo algo a través de qué más. Sí, chama, pero mira, y al final, claro, eso da burda de miedo, ¿no? Ver cómo la vaina se cae a pedazos, ¿no? Mira, yo reconozco que yo más que miedo me da como que ¿qué adjetivo poner? Tristeza. A mí me da tristeza por él, porque de verdad es un hombre con un gran fondo y una gran humanidad. O sea, algo que yo siempre le agradeceré es que gracias a él yo estoy en Francia. Él es el que hizo lo que tenía que hacer para que yo pudiera quedarme en este país cuando me dijeron te debes ir. Sí, él fue a la oficina del señor a hablar con el señor y a preguntarle qué es lo que necesitamos para que esta joven se quede acá. Sí, claro. Entonces eso siempre se lo agradeceré. Y así como hizo eso, él es un hombre que tiene una buena humanidad, tiene una buena madera fina, como diría yo. No, hacer la película en la oficina. Nos prestó la oficina para hacer una de las películas de Vicente. Yo hice mis trabajos de fin de curso ahí sin ningún problema. De verdad que no tengo nada que recriminarle en ese aspecto, pero sí creo que ha degenerado psicológicamente hablando. Su estabilidad psicológica ha degenerado. ¿Por qué? ¿Por qué razones y en qué sentido? No puedo saberlo, pero no... Sí. O sea, tiene como muchos fantasmas en la cabeza. Él tiene como muchas ideas en la cabeza de que como que si todos están en contra de él. Y poco a poco se ha ido quedando solo. Y yo creo que eso es lo más terrible, porque él se ha peleado con sus amigos de infancia, se ha peleado con su familia. Él no le habla más a su hermano, por ejemplo. Bueno, vive en la oficina.
Y ahora pues está peleándose con todos los de la oficina. Entonces lo que me da es tristeza, más que angustia, tristeza, porque al fin y al cabo, bueno, yo estoy todavía en una edad en la que sé que puedo moverme. Mis colegas no. Mis colegas tienen 10 años más que yo. Claro. Ellos están angustiados. A mí, ya sabes, yo oigo esto y me da miedo de... ¿Sabes? Porque llegas a este punto en el que de alguna manera estás realizado y tienes ¿sabes? Tienes eso, tu buró y, ¿sabes? La gente te llama a ti para hacer trabajo, y bueno, en el transcurso de meses o un par de años, ¿sabes? Tu vida se va desmoronando. Sí. Y bueno, y quizás, ¿sabes? Quedas en la calle con 20 años por delante, ¿sabes? Claro. O sea, como este asunto de que quizás nunca estás enteramente seguro. Y el gran problema, además, la gran tragedia del avance tecnológico es que la medicina nos mantiene vivos hasta los 80 años, ¿no? Entonces, porque, ¿sabes? Tienes 55, pero el prospecto es que te vas a morir a los 60 y dices, bueno, ¿sabes? Tienes 5 años para terminar de destruir tu vida, pero el problema es que te quedan 20, ¿no? Claro. O sea, si tienes realmente mala suerte, destruyes tu vida y después tienes que mendigar durante 20 años. Sí. No, yo no sé, no veo cuál es la verdadera jugada de él detrás de todo esto. Por eso te digo que me parece que está un poco perdido. Pero bueno. Sí. Y esto, y claro, además cómo le entras tú a este tema, ¿no? No es así como que te puedes sentar con el pan y decirle, mira. No le puedes decir nada, tú eres el empleado, ¿no? O sea, es que por un lado no le puedo decir nada porque soy el empleado y por el otro tampoco soy su amiga. No es tan pan así tan claro, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Ok, nos conocemos desde hace ya 17 años. Porque trabajo allí desde hace 17 años. O sea que tú empezaste ahí cuando tenías 6. Gracias, tan lindo es el piropo que me has hecho hoy. No, y también que ni siquiera amigos, sino que esos son pedos que no es nivel amigos, es nivel familia. Sí, ni siquiera es nivel amigo. No sabría decirte. El punto es que no tengo esa relación de amistad con él como para entrar en intimidad de ese punto. Pues. Pero chamo, o sea, ¿qué va a pasar mañana? O sea, mañana vas a ir a la oficina. Mira, gracias a Dios, mañana trabajo solo mediodía. Y pues nada, o sea, ni siquiera almorzaré allí. Porque esa es la otra, Daniel. Le estaba diciendo a Vicente, o sea, que lo triste es que ya llegamos al punto, o ya yo llegué al punto, en el cual estoy calculando dónde voy a almorzar para no estar con él, sola. ¿Sabes? Entonces estoy así como que, a ver, mañana ¿quién está en la oficina? Cónchale, fulano tiene una cita, fulano se fue de viaje a un proyecto que está en Dubái. Ay, Dios mío, voy a estar yo sola. No, bueno, yo me voy a ir a hacer deporte al gimnasio para no tener que ir a la oficina. Sí, eso es, yo mañana voy a hacer deporte. Es así como para no cruzarte la línea de fuego, ¿no? Sí, porque bueno, no quiero calarme, o sea, no quiero convertirme ni en confidente ni nada, porque esa es la otra, pues como están peleados los socios, cada socio trata de alarte para su campo. Claro. Y yo no quiero eso. Entonces él la semana pasada me había dicho varias veces, Andrea, deberíamos hablar para ver cuál es tu papel en la oficina, para ver si evolucionamos tu puesto. Y está genial la idea. En otras condiciones, o sea, si el contexto fuera diferente. Por un lado, y por el otro lado, chévere, yo te hago la reunión, sí están los dos socios, pero con uno nada más, ¿no? Sí. Porque no. Pues en ese sentido debería existir algo como lo que tú dices, ¿no? Una ¿cómo se llama? Una super nanny. Una super nanny, eso, super bossy. Que vaya, porque al final, super bossy, qué bueno. Tremenda idea de negocio, ¿vale? ¿Viste? Tremendo reality show. Porque sí, es
que yo siempre he dicho que nosotros deberíamos filmar como The Office, ¿sabes? Sí. Porque cada día... The Office, pero totalmente. Pero totalmente, además somos 5 personas nada más, por cierto. Hoy, pequeña anécdota divertida. Hoy llega la secretaria a la oficina, abre la oficina y ¿qué consigue? Ella tiene una botella de champaña que no se la llevó desde diciembre, que está ahí al lado de su escritorio. ¿Y qué sucede? Tenemos ratones en la oficina. Y los ratones se comieron el corcho de la botella de champaña. ¿Tú puedes creer que los ratones se coman un corcho de una botella de champaña? ¿Cuándo has visto tú eso? No. Son unos ratones alcohólicos. Claro, sí. Ratones alcohólicos. La semana pasada se comieron mi muesli. Esta semana quieren comerse la champaña. Mierda. Y bueno, y hace 3 días fue Christoph que se comió las galletas de Cecil. Sí, hay de los dos. Hay un poco de uno y otro. Pues yo no sé cuándo pasó, pero pasó en este último año que he estado como estableciendo paralelismos entre las cosas que hacen, o sea, las reacciones extrañas que veo en adultos y los ataques de rabia de nuestras hijas, ¿no? Y he estado como poniéndome más en paz con ambos, ¿no? O sea, porque he estado viendo en adultos, o sea, he estado diciendo, esto es exactamente como hacen las chamas, pero con vocabulario de adulto, ¿no? No, ahí entonces, te das tienen como cuenta, estos arranques de rabia, ¿no? Ahí te das cuenta todos los problemas no resueltos de los adultos en su infancia. Sí. Es impresionante. Por ejemplo, pequeña anécdota también de mi trabajo, ya que es el tema del día de hoy. Un día estoy en el almuerzo comiendo con todos en la mesa. Eso fue hace varios meses. Varios meses, quizás años. Pero los niños, Anaís estaba pequeña. Y estamos hablando de los niños y de dormir con ellos, no dormir con ellos, y dejarlos llorar, no dejarlos llorar y todo aquello. Yo ya no digo lo que hago porque me ven como bicho raro. O sea, una mamá que no deja llorar a sus hijos y que duerme con ellos, algunas veces es vista como bicho raro. Sí. Entonces yo ya no comento nada. Te van a quitar la nacionalidad. Sí. Y Christoph me dice... Pero sí, no, o sea, los niños hay que dejarlos llorar y tal, eso no hay ningún problema. Por ejemplo, a mí, cuando llegamos de la maternidad, a mí me dejaron en un cuarto al final del pasillo para no escucharme. Y yo estoy bien. Y ahí fue donde yo dije, por ahí viene la cosa. Es una falta de cariño enorme que siente. Pero es eso, o sea, cuando ves los adultos te das cuenta de los problemas de infancia. O sea, enseñar resolución de conflictos es bastante difícil, ¿no? O sea, yo creo que tienes que tener como que mucha suerte para que te toquen unos padres. A mí no me tocaron, por ejemplo. Y a ellos no les tocaron. Y, o sea, es una larga cadena de gente que no sabe resolver conflictos, ¿no? Pero es que me parece que eso es algo contemporáneo. O sea, me parece que la paternidad actual tiene más herramientas. Sí, claro. Sí, porque hay más psicología, ¿no? Es como y hay más neurociencia. Ciencias sociales, neurociencias. O sea, desde que la neurociencia existe ya hay una base científica para decir, mira, el abrazo sí ayuda. No era solo chacha de mamá que quiere abrazar, no, el abrazo sí ayuda a calmar la frustración y a manejar las emociones. Sí, y pegar sí hace daño. Y decir palabras violentas sí afecta al cerebro del niño. Y el niño no puede manejar su frustración porque su cerebro no está maduro. Ahora tenemos las pruebas. Y podemos decirlo científicamente y la gente te toma más en serio y la gente presta más atención. Que en la época de nuestros padres, que, o sea, sí, había alguien que por instinto... quizás abrazaba al niño en plena rabieta, pero el 90% lo que le decía era deja tu rabieta y vete para el cuarto. Sí, pero no te tomas más en serio y te prestas más atención. Tienes más argumentos y tienes mejores argumentos. Pero la gente que está convencida de que pegar al chamo es bueno, no lo vas a convencer con un estudio que demuestra que lo que tú estás haciendo es bueno. Él siempre va a decir como que sí, pero al tal le pegaron cuando era chiquito y dejó de ser ladrón. ¿Sabes? Claro, pero le puedes crear la duda.
Sí, no, porque yo sigo como la dices ciencia. tú, tienes más argumentos sí. y claro, hay mucha gente que no va a confiar en que fulano lo dice, sino en el argumento que le estés dando. Sí. Entonces, bueno, me parece que eso, o sea, nuestros padres, nuestros abuelos no se pueden jugar con las herramientas de paternidad de hoy en día. Ellos también de cierta manera, no todos, pero en su mayoría, lo hicieron lo mejor que pudieron. Sí, claro, sí. Yo además no puedo dar ejemplos concretos, pero estoy completamente seguro de que para mis abuelos, mis dos padres eran unos, ¿sabes? Están siendo demasiado suaves conmigo, ¿no? Sí. Mientras que si tú trasladas eso a hoy en día, dirás, bueno, eso eran unos torturadores, ¿no? Seguramente, claro. sí. Pero yo creo que no es una demostración de lo que escogen nuestros padres, sino que es una muestra de cómo la sociedad en esa época juzgaba. Como que tus padres no escogieron de verdad pegar o no pegar. Ellos hicieron una decisión consciente que dijeron, yo analicé y en la educación de mi hijo es mejor no pegar. Sí, claro. Y ellos simplemente siguieron unas ondas ahí que estaban como fluyendo en esa época, en la cual le dijeron, esto es buena educación, y ellos de buena fe lo creyeron, por las razones que fueran, y lo aplican igual que nosotros. Claro. Entonces, no es tampoco como culpa de la gente así como de cómo es posible que el abuelo hiciera esto, o qué sé yo, sangrara al chamo, le pusieran, qué sé yo, la succión. En fin. Pero no es tanto eso, sino que es como que el tiempo, la única explicación es como que yo vivo en el 2020 y en el 2020 creemos que no se le debe pegar a los chamos. Claro. Pero no puedes decir mucho más que eso, pues. O sea, que tienes una ciencia atrás y tienes todos estos estudios neurológicos, pero eso tampoco... Bueno, primero que más en el 2020 no creemos que no hay que pegarle, sino que la ley también lo prohíbe. Que no lo hacía hace 20 años. Claro. Pero la ley siempre cambia, o sea, la ley es un La ley va cambiando y va viniendo. Y la gente la va violando. O sea, la esclavitud... Ya, paréntesis aquí, ¿cómo es la ley en Francia? La aprobaron este año, en el 2019. ¿Y qué es más o menos lo que dice? No me la conozco así al pelo, pero sé que es contra la violencia física y verbal hacia el niño. Verbal, pero tendrán que meter preso a toda Francia. Sí, lamentablemente la gente no lo aplica mucho. Pero entonces en público es ilegal pegarle a un chamo, por ejemplo. En público y en privado, se supone. Se supone, según la ley, la violencia es pública y privada, pero bueno, tú me dirás que los feminicidas todavía existen, entonces todavía necesitamos tiempo para que de verdad entre en la gente, ¿no? Pero además de lo que tú dices, de que también son reflejo de lo que la sociedad les dictaba en la época, también está lo aprendido en sus respectivos hogares. Claro. Que también nosotros de cierta manera fusionamos lo aprendido en nuestros hogares con nuestra época. Claro, sí. Entonces también tienes esa carga. Por ejemplo, yo sé que mi abuelo, y te estoy hablando de mi abuelo hace por lo menos 4 generaciones atrás, mi abuelo nunca le pegó a sus hijos. Pero era una excepción. Y era una completa excepción. Igual que nunca trató mal a su esposa, nunca le pegó a su esposa. No, la cosa no es uniforme, no es que en cada época todo el mundo hace esto, sino que en cada época hay una especie de campana de Gauss, en la cual la mayoría hace esto y después hay gente que no vacuna a sus chamos y hay gente que cree que la Tierra es plana, pero o sea, en el medio hay una gran mayoría, ¿no? Pero eso se aplica como que en todas las épocas. Claro. Entonces, ahorita con lo de la neurociencia y eso, pues tenemos otros argumentos para tratar de convencer más gente a ser más humanos. Y más respetuosos, sobre todo, a respetar al niño como un ser humano. Sí, pero, o sea, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero me parece igual que es un argumento que reposa en creer en la ciencia. A partir del momento que tú dices, la ciencia está manipulada por la derecha o la izquierda o los grandes medios, bla, 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 y yo voy a hacer lo que me da la gana a mí, que es lo que es la época en la que estamos viviendo, no estoy exagerando. Estamos llegando a ese punto en el cual ya el argumento como que la ciencia, sí, pero el clima, mira el clima, son unos científicos de izquierda, y cosas así, o sea, yo estoy de acuerdo contigo porque creo en la ciencia todavía, pero me consideraría un modernista, o sea, yo sería una especie de... Claro, pero volviendo a tu campana de Gauss, sí. Esa gente que no cree en la ciencia, los antivacunas, los tierraplanistas, se pueden convertir en la mayoría. Anti calentamiento global, todo eso, ¿no crees
que sigan siendo una minoría y solo por el efecto de las redes sociales, que ahora todo llega más rápido a todo el mundo, tienen un peso más importante. Sí, es un buen argumento, pero creo igual que están creciendo en número y en... Porque no es como que los tierraplanistas o los antivacunas o los que no... Es como que el hilo que los une a todos. Es un rechazo a la ciencia, y cuando indagas un poco más es esta creencia de que la ciencia es una gran conspiración de la gente que tiene plata o del hombre blanco o de los poderes, ¿sabes? Entonces todo eso los conecta y eso está agarrando mucho auge. Y lo puedes ver con Trump, con Boris Johnson, que son estos movimientos como que de rechazo a lo que ellos llaman como la tecnocracia. Uh-huh. Que es otro argumento, pero algo en la tecnocracia es la ciencia, o sea, los estudios, la ciencia y la cosa. Puedes rechazarlo o no, pero ese argumento de que los estudios están todos como a favor de una cierta población y no puedes hacer nada, están agarrando más auge. Y eso me preocupa. ¿Tú crees que está? Yo no creo. ¿No? No, yo no creo que estén agarrando más auge. Solo creo que eso, que gracias a las redes sociales tienen, su más voz eco. Se hace más, sí, tiene más eco, gracias. Sí, su voz se hace sentir más. Puede ser. Pero no creo que de verdad tengan más auge o nada de eso. De hecho, recuerdo, tú le hiciste la misma pregunta a Marcio en el podcast de Marcio, ¿viste? Es autopublicidad. ¡Wow! Esto todavía no lo habían hecho. Andrea, si lo quita esto. Básicamente porque no nos acordamos de lo que decimos. Pero tú le hiciste la misma pregunta a Marcio cuando hicieron el podcast con él, y Marcio te hizo hincapié en el hecho de que él veía muchos proyectos o muchos planes de democratizar la ciencia y de hacerla más accesible. Sí. Y yo creo que justamente es eso. Los tierraplanistas es más o menos lo que pasa con el periodismo, que los que venden más son los que dicen la mayor cantidad de atrocidades. Sí. Entonces, en las redes sociales, los que más eco tienen son los que dicen la mayor cantidad de estupideces. Por así sea un porcentaje mínimo de personas. Sí, pero en la política, justamente en el mundial, tú no ves un agotamiento del modelo de la tecnocracia, por ejemplo, de creer que la gente que las élites saben más de economía que la gente de abajo. O sea, eso suele ser un argumento que está como agarrando auge en todos lados. Uh-huh. Y eso es lo que me da miedo, porque se pierden como los estándares con los cuales juzgar lo que es bueno y lo que es malo. Como que yo puedo entender que la gente esté por la ciencia y tal, y hay un cierto avance en cierta población, que no es para nada a nivel masivo, pero aparte de eso es el hecho de imponer una especie de discurso nacionalista, un discurso individualista, un discurso de desconectarse de los demás, y eso te conlleva justamente esta especie de movimiento, creo yo. Mira, yo lo que creo, más que eso, yo diría que estamos viviendo en un mundo donde no es que se critica los estudios como tal, uh-huh, sino la evolución a tu va, la evolución per se, o sea, el crecimiento per se. Que en los 90 teníamos que crecer, o sea, era la evolución, era crecer, era la tecnología, era evolucionar, era producir, y me parece que lo que hay ahorita es más una crítica a eso, no al conocimiento que hace que la producción exista, sino a la producción. Y que si ese conocimiento se pone más en servicio a la humanidad o a la naturaleza o al planeta o a algo que sea de un interés colectivo, ya la gente no tomaría la educación y el conocimiento como problema principal. Sí, pero yo lo veo como la imposición de una ideología por encima del conocimiento. O sea, una cosa como que subyugar la ciencia a mis intereses ideológicos. Entonces que eso parece ser el filtro por el cual pasa todo. Entonces, incluso en temas como raciales o de interseccionalidad, que ya hemos hablado, también tienes eso, como que tú impones tu ideología y después buscas la ciencia que te acomoda. Uh-huh. Y eso parece ser algo que se está imponiendo, como que tú dices,
qué sé yo, los medios de comunicación están sesgados a favor del calentamiento global, porque son de izquierda. Y después vas y buscas pruebas de eso, y entonces deslegitimas la ciencia, y dices, esta ciencia no me conviene, y con una ciencia que sí me conviene, cuando me dicen la economía ha subido, qué sé yo, la gente que se mata con pistolas, eso lo agarro. Entonces tiene como este doble juego que está sucediendo, y que sucede tanto en la izquierda como en la derecha. Ok, ya entiendo. Estás hablando más a nivel de discursos políticos. Sí, estoy diciendo que, o sea, no sé si antes, pero como que la idea de que la ciencia se impone, como que lo que estamos hablando ahorita, como decir, pegarle a los chamos produce obviamente un cambio en el cerebro, a nivel de estos sensores, y por ello concluimos que es malo. En vez de quedarte en eso, decir, imponerle la cosa ideológica y decir, la gente que le pega a sus hijos, son unos malditos salvajes, y son unos salvajes porque hacen esto en el cerebro de sus chamos, y entonces le endilgo ese discurso a alguien. Como que utilizar siempre la ciencia para favorecer un discurso ideológico y político. Uh-huh. Sí, como crear, como hacer convertir a la ciencia en un arma arrojadiza en contra del grupo que detestas, ¿no? Entonces, ¿sabes? Que es más o menos como el mismo principio de la eugenesia que usaban los nazis, ¿no? Sabes que la ciencia ha demostrado que los judíos son menos inteligentes o son subhumanos, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? O sea, tú no estás de acuerdo, por ejemplo, con la gente que no vacuna a los hijos, y entonces, ¿sabes? Como que vas construyendo toda esta narrativa demostrada por la ciencia y se la tiras a la gente que te parece que no lo está haciendo bien, ¿no? Claro, la manipulación a través de la ciencia. Sí. Pero bueno, eso lo ves tú en las redes sociales. O sea, cada cuenta en un día, ¿cuántas veces ves un post en Facebook que dice un estudio demuestra que? Sí. Y dicen cualquier cosa. O sea, un estudio demuestra que el cannabis es bueno para... Sí, o malo para... O que tomar cebada, o que no comer cebada, en fin. O sea, un estudio demuestra, lo he visto tantas veces que tú te preguntas, ¿quién hace tantos estudios? O sea, ¿quién financia todos esos estudios? Cuando tú lees una noticia sobre algunos hechos que parece que sucedieron, tú digamos que vas a la fuente y, bueno, si tienes cierta edad y cierto criterio, tú puedes discernir si te suena verdad o no, ¿no? Si te parece realista o no. Pero en el caso de, ¿sabes? Un estudio de muestra, tienes que saber qué jode estadística, claro, como para poder leer, ¿sabes?, los fundamentos del estudio y decir, no, sabes que esta muestra es muy pequeña, así que este estudio no es una cagada, ¿no? Claro. Porque, sobre todo si está publicado, ¿no? Si está publicado, significa que, bueno, alguien más lo leyó y qué sé yo, y le pareció bien el estudio, ¿no? Entonces tienes que tener como que la cantidad de información que tienes que manejar es tan grande que quizás sea más barato, bueno, simplemente creer en el estudio. Más barato para ti psicológicamente creer en el estudio que, o sea, asumir que es verdad. Hay una cosa, hace como 20 años, o sea, a principios del 2000. La semana pasada hace 20 años. Bill Joy, que es uno de los cofundadores de Sun Microsystems, que era una de estas compañías de supercomputadoras, una de las primeras compañías de supercomputadoras, escribió un ensayo que se llama algo así como que ¿por qué el futuro no nos necesita?, ¿no? Y que, bueno, hablaba sobre muchas cosas que quizás terminaron sucediendo. Pero uno de los fundamentos de ese ensayo era que la velocidad del progreso que habíamos experimentado desde el nacimiento de la era digital, entre comillas, hasta el 2000, había sido tan rápido que, según él, superaba nuestra capacidad de entender el progreso, ¿no? Y esto se conecta con lo que tú decías del crecimiento en los 90, ¿no? O sea, que fue tan vertiginoso que superó nuestra capacidad de comprenderlo, ¿no? Y yo creo que todo esto que estamos hablando se conecta con eso. O sea, que una de las consecuencias de no entender nuestro progreso es también no entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Sí, porque claro, hemos creado como estas capas de abstracción entre lo que humanamente podemos comprender, ¿sabes? Tú siembras una semilla y sale una planta y de ahí puedes comer.
¿sabes? Esto como que lo que podemos entender como humanos, ¿no? Y sobre eso hemos construido un montón de capas de abstracción que son, bueno, la economía, ¿sabes? La economía de mercado, y después encima de eso pusimos un montón de interfaces con la tecnología, y después encima de eso pusimos a las computadoras a gobernar cómo se compran y se venden las acciones. Y entonces, ¿sabes? Y es por eso que cuando estás en este nivel es súper peligroso que alguien convenza a una cierta cantidad de gente de que hay que destruir eso. Sí. Claro. Porque tú, ¿sabes? Y de alguna forma lo vivimos nosotros con lo que sucedió con el país que teníamos. Sí. Tú, ¿sabes? Le das un martillazo a una parte de ese sistema y todo se viene abajo, ¿no? Y de alguna manera es lógico que si tú no entiendes cómo funcionan, y además con esto no quiero decir que yo entiendo cómo funciona todo, pero si tú no entiendes cómo funciona una gran parte, es como que es lógico que tú digas, ¿sabes? No, hay que volver a la Tierra, ¿no? Claro, claro. Y entonces, porque es lo que comprendes, ¿no? Pero claro, si tú convences a una masa crítica de gente y les dices que hay que crear la revolución, o hay que, incluso, para no ser tan radicales, tú dices, no, hay que volver como al punto en el que hay que volver a la economía de mercado o sea, para ni siquiera meter a la izquierda en el problema, sí. Hay que volver a la economía de mercado que teníamos en los 90, ¿no? O sea, es como que crear una revolución que nos retroceda como 30 años, hay que volver al punto de la caída del muro de Berlín, ¿no? Ahí, cuando el mundo tenía una esperanza nueva. Tú haces eso y todo se viene abajo. Que a mí me da mucho miedo eso, porque en la elección pasada yo estaba viendo todos los debates y veía como la agenda de Melanchón, que es como de la izquierda radical, y tenía ideas súper radicales, y cuando lo precisaban, el nivel de chapucerismo y mediocridad e improvisación, o sea, el tipo le decían, tú dices aquí que tú vas a cerrar las fronteras del país y no vas a exportar, o sea, que no vas a importar más nada, o sea, vas a poner unos aranceles de importación grandísimos, que te hace pensar que Alemania no va a poner aranceles. Y el tipo decía, no, pero yo voy y me siento, porque le decían como que tú quieres salir de la Unión Europea. Él decía, sí, yo me salgo de la Unión Europea y renegocio cada contrato mejor. La cosa también como de Trump, ¿no? Como que yo me salgo y negocio cada cosa pues por mi lado. Y le decían, ¿cómo es eso? El tipo, bueno, pero yo me siento con Merkel y le digo, somos un gran país y ¿cómo hacemos para entendernos, pues? Y yo decía, no puede ser que esto, uno, sea un candidato serio que tiene un chance, y dos, hay un poco de gente viendo esto y diciendo como que este tipo tiene mucha razón en eso de que sentarse a hablar con Boris Johnson así de tú a tú y decirle como que somos un gran país y qué vas a hacer y te derrotamos hace 50 años, así que ponte las pilas o te pongo un arancel y tú dices, wow. Y sin embargo, ese es el estado del mundo, ¿no? O sea, la cosa de Trump con los chinos fue así. Trump dijo, no, que los chinos nos están jodiendo, fue para allá, hizo eso, y es lo que está haciendo ahorita. Y tú dices, de verdad vivimos en el mundo en el cual la política es eso, o sea, es una chapucería de improvisación. Volviendo a lo de la duda, ¿qué pasa si estamos equivocados y hay que pegarle a los niños porque esa es la porque somos mamíferos y esa es la forma como entienden? Exacto. O sea, hicimos, ¿sabes? Tenemos, qué sé yo, 90 generaciones, o sea, construyendo de desarrollo, tenemos 90 generaciones de desarrollo, y nosotros vamos a destruir a la humanidad porque decidimos que no había que pegar a los niños. Bueno, mira, justamente ahorita cuando hablabas eso de que es difícil saberlo todo y que hemos perdido comprensión a ciertas cosas, lo cual me parece lógico porque es imposible ser genetista, arquitecto, neurológico, ¿sabes? No se puede ser experto en todas las áreas. Y yo creo, entonces me preguntaba cómo hacer. Y yo creo que la cosa está y eso iba un poco a lo que tú decías al principio, en la confianza del conocimiento ajeno. Yo debo confiar ciegamente en las vacunas. Exacto, por ejemplo, en las vacunas, que que tiene toda una investigación detrás, que tiene toda una historia, que tiene estudios de caso, estadísticas y toda una gran carga de conocimientos que yo no tengo, porque no estudié eso, porque no formo parte de ese gremio. Y simplemente me baso en la confianza en que ellos están haciendo lo que ética y moralmente es mejor para todos, para el colectivo.
Y es la única forma en la que yo lo veo. No, pero es que todo se sostiene en esa red de creencias. O sea, tú crees que el doctor está capacitado para decirte lo que tienes. Tú crees que el político está capacitado para decirte dónde pararte. Crees que el policía está capacitado para decirte que no puedes saltar. Claro. Y son solo símbolos, son solo uniformes y gente que va pasando. Tú crees que el dinero vale algo. Pero el día que dejes de creer, o sea, eso, Mr. Robot, qué sé yo, el día que tú dejes de creer en el dinero, que todo el mundo deje de creer en el dinero, que la gente diga esto es un papel, se cae todo el sistema económico. Claro. Pero sí, ahora la cosa es cómo descartar entonces la manipulación que ustedes decían de la ciencia para tus intereses, cómo descartar los lobbies económicos que hacen que el doctor te recete 5 dolipranes cuando solo necesitas uno. Entonces, o sea... Sí, bueno, y eso, que es el mismo principio de... Porque claro, una de los... Y además yo en principio estoy de acuerdo básicamente porque no tengo ninguna otra opción con lo que tú dices, de que bueno, que hay que creer en... si hay digamos una suficiente cantidad de personas o expertos o estudios que apuntan en cierta dirección, o sea, deberías creer la mitad más uno, ¿no? Pero bueno, este es el mismo principio que fue usado para convertir a las noticias falsas en la herramienta para ganar las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Entonces, que es como, o sea, tú creas la ilusión de que la mitad más uno de los estudios o de las pruebas apuntan a que los negros son menos inteligentes y los niños mexicanos deben estar en jaulas en la frontera. Claro. Porque, bueno, porque van a contaminar nuestra sangre, ¿no? Entonces, yo creo, o sea, estamos de acuerdo que esto es un caso extremo porque no creo que ninguno de los tres pueda creer algo así. Pero quizás no podemos creer, o sea, quizás no creamos algo así porque pasamos por algún sistema educativo que fue creado antes del Internet. O porque, no sé, porque llegamos al Internet muy tarde. O muy temprano, o en el momento indicado, ¿no? ¿Por qué? Porque el Internet... por la cosa de las noticias falsas. Pero, ¿sabes? Lo digo también porque veo... Pero es que yo qué sé yo, algunas cosas que comparte mi papá en WhatsApp. Tu papá también, el mío también. Sí, y que digo... Cadenas. Sí, algunas cadenitas que digo... Pero yo empezaba a dudar de las noticias que yo veo. Y por eso veo menos noticias, porque quiero como que tener menos commitment. Sí. Pero he empezado a dudar de ciertas cosas. E incluso, ¿sabes qué? Cuando hablamos con mi primo, Herman, que era pro Trump y tal, él dijo una pila de cosas en las que me parecían disparatadas. Y después algunas las busqué y no es que tenía razón él, sino que de verdad estaban como mal reportadas. Y dije como que, coño, es verdad que hay juegos así pasando, y como que cuando tú te dices yo soy por Guaidó o contra Guaidó o qué sé yo, siempre vas a caer en ese entramado de noticias ahí que tú estás como replicando. Y yo estuve en intercambios con él, y por cada noticia que él le ponía, él tiene también una noticia buenísima de su lado, ¿no? Que era de Fox o Breitbart o algo, pero no hay nada con números, o sea, no era tampoco así, era como que las armas protegen, mira la cantidad de gente que mató a un ladrón tratando de entrar a su casa. Claro, porque un estudio confirma Exacto, que... Sí. Siempre hay un estudio que confirma. Sí. Y no puedes decir nada, es como que bueno, tu estudio es una basura porque el mío viene de la ONG no sé qué tal, en cambio el tuyo es un periódico de mierda. Pero ese no es un argumento, o sea, también es como que bueno, pero... O sea, y si te pones a ver los números es como que bueno, yo no soy sociólogo y tú tampoco, o sea, y no te vas a poner a discutir en Twitter números brutos así como porcentajes y vaina. No, y además que incluso muchos de los intentos que hemos hecho como humanidad ¿cómo se llama? De resolver ese problema acerca de los números confirman, al final se caen porque, por ejemplo, en el caso de algunos, no todos, los números que reportan organismos internacionales, por ejemplo la FAO, que sabes que el chavismo usó durante años para decir que en Venezuela estaba todo bien en términos de nutrición y abastecimiento de comida.
en muchos casos son números que son reportados por los estados miembros de esa organización. O sea que Venezuela reporta totalmente. Venezuela reporta los números a estos organismos. Y ¿no? la OEA lo replica. Y entonces, claro, tú ahí estás... o sea, el principio sobre el cual está fundado eso es que todos están sentados en esa mesa con la intención de ser honestos, ¿no? Que además que, bueno, y esto viene como de un historial también de la diplomacia y viene, bueno, con algunos fundamentos que fueron creados en otro tiempo cuando no la diplomacia... Sí, no, y cuando la diplomacia estaba, ¿sabes? Era como, bueno, un juego de caballeros, entre comillas, ¿no? Fumando cigarros. Y entonces, ¿sabes? Era un pacto de palabra, ¿no? O sea, vamos a tratar... Y claro, el problema que acompaña eso es que tú no puedes decir, no, de ahora en adelante vamos a enviar, o sea, misiones independientes que van a avalar estos números. Primero porque no tienes presupuesto. Porque el presupuesto depende de los estados miembros y los estados miembros no te van a pagar a ti para que tú vayas a decirles que ellos no tienen la razón. Y segundo, porque si de verdad te les plantas, lo que sucede es que las partes en conflicto se paran de la mesa. Y entonces dices, ¿sabes qué? Bueno, métete tu organización por el culo. Y entonces... Y eso, bueno, acarrea ciertas otras consecuencias, volviendo a la idea esta de que hemos construido un andamiaje muy endeble. Esto crea otra serie de consecuencias, ¿no? Porque si la gente se para de la mesa, no solo en alimentación, sino, por ejemplo, también en derechos humanos, y tienen menos responsabilidades internacionales para mantener al menos las apariencias. Entonces, bueno, volvemos al punto en el que cada quien hacía lo que le diera la gana y la gente se moría de hambre, en muchos más países de los que se muere de hambre hoy, ¿no? Sí, no, o llegas al punto incluso peor que los bichos ni siquiera publicaban las estadísticas de inflación o de, por ejemplo, mortalidad infantil. No lo publicaban. Y entonces los organismos internacionales o las ONG los reportaban, tipo la Banca Mundial decía la inflación es 3000%, o la cantidad de mortalidad infantil se ha triplicado y es espantoso. Y entonces el gobierno decía que estaban haciendo propaganda antigubernamental. Porque bueno, ellos no habían dado ninguna cifra. Claro. Entonces, ¿por qué estaban inventando esa cifra de 80 niños? ¿De dónde la sacaron? De un sombrero. Esa propaganda porque quieren que los Estados Unidos tumben a Chávez. Sí, exacto. Es un catch-22, y me daba rabia cuando los medios de comunicación no lo veían, porque me pasó también en los debates. Es eso, a veces tuve gente diciendo la estadística tal, y entonces el otro decía, no, pero esa estadística es de la OEA, y la OEA solamente replica las cifras que le da el gobierno. Estas estadísticas son más fidedignas porque tal. Y el tipo de la televisión que, bueno, son 2 puntos de vista. No son 2 puntos de vista. O sea, hay uno que tiene razón y uno que no. O sea, puedes decirlo y ser un medio de comunicación. Sí, pero si es un medio de comunicación molestaría a algunos. Sí, porque trata de ser sincero y decir la verdad. Porque y mostrar... ese es el problema, no queremos molestar a nadie. Sí, parten del principio de que el público entiende, pero el público no entiende un coño. El público va a decir que sí, el chavista tiene razón. Eso me suena muy bien. Porque, ¿sabes? En Chile en el 74, y coño, la madre, Chile otra vez. ¿Vale? Es un poco como aquel debate de candidato a la presidencia que vimos, que era Sarkozy contra Ségolène, ¿era? Creo que sí. Y Ségolène lo hizo terrible. Y él también, sí, los dos, horrible. Y sin embargo fue Ségolène la que sacó mejores puntos al final. Sí, no entendimos nunca por qué. Una de las cosas que más rabia me dio, pues entonces dijeron como que la pregunta era, ¿cuántos submarinos nucleares tiene Francia? Entonces Ségolène Royal, los submarinos nucleares son muy importantes para la defensa del país, por eso tenemos 4. Y Sarkozy que, esta gea no sabe lo que está hablando, ¿cómo vas a decir 4? Tú eres bruta, chica, son 8. Y al día siguiente salió la vaina, eran como 11. Los dos se equivocaron, o sea, y era y se decía como que ganador del debate, Sarkozy, porque lo dijo como con más aplomo. Dijo como que se dijo como más que... Entonces, sí, porque tuvo una mejor performance. Sí. O sea, ni siquiera ya es el contenido, es de verdad es el espectáculo. Claro, ya caímos en eso, o sea, ya el contenido no importa, es quién da el mejor espectáculo. Pan y circo. Sí, pero bueno, cuando fundamos el partido. Ah, sí. ¿Qué más? Sí, el partido que más no. No, pero si fundáramos un partido, ¿cómo se llamaría? Tiene que ser una cosa como, o sea, libertad y tal, sí. Y una vez quería, y yo le había dicho a Holden que sabes tú, si tú tienes plata puedes comprarte un país. Y yo quería decir The Democratic People's Republic of Fuck You.
Sí, es el nombre del país. Pero tienes que pronunciarlo como de fuck you. So, the Democratic People's Republic of fuck you. Es el nombre del país. Podría funcionar. Sí. Sí. Sí, lo veo bien en la 1. Sí, es ridículo. Sí. O sea, y después tienes estos anarquistas. En la universidad que estudié yo, perdió mucha reputación porque unos anarquistas, estos, ¿sabes? Como la cosa de mayo 68 y las estructuras hay que derribarlas y todo es una payasada. Los tipos escribieron una vaca en, creo que filosofía. Y aprobó todos los cursos, marico, y la graduaron así, la subieron en el podio la vaca y los bichos aplaudiendo. Y que chamo, acabas de hacer una payasada de todos los otros que sí estudiamos, ¿entiendes? Como, sí. ¿Para qué? Sí. Claro, para mover las estructuras, ¿no? Sí, exacto. Para derrumbar todo, como dices tú. Después como, bueno, ahora no hay nada, ahora la universidad es una mierda. Borrón y cuenta nueva. No lo vimos venir. Sí. La próxima vez. Claro, y a medida que más nos acercamos al espectáculo, o sea, a medida que más como que transmutamos el valor por el espectáculo, bueno, nos acercamos más a ese peligro, ¿no? Yo supongo que a mí me gustaría como poder como interrogar a gente de hace 100 años sobre esto, ¿no? A ver si tenían exactamente la misma percepción, ¿sabes? Por aquello de que uno ve, ¿sabes? El mal, ¿sabes? Como que el horror es la nueva generación, ¿no? Siempre. Pero me parece que había algo bello en esa época en la cual, ¿sabes? Te quitabas el guante, le bofeteabas al pana y tirabas el guante al piso y el pana tenía que recogerlo, creo. Una vaina así como que acepto tu duelo. Tienes que ponerte de acuerdo como que florines, espadas, ¿qué estamos haciendo? O sea, cadenas, no sé. Y entonces después, y después tenés como el derecho como que ¿sabes? Tenés esas pistolas grandísimas que era imposible pegarle a alguien. Entonces disparabas, de pronto le pegabas en el pie y te decían como que tú sientes que tu honor ha sido salvado. Sí, exacto. Y que no, quiero seguir. Y entonces que le quitas un brazo. Ahora sí, ahora que se vaya para su casa. Y el honor ha sido salvado. Sí. Y se muere en gangrena. Sí. En cambio hoy en día, bueno, eso no existe. O sea, tienen los chicos de Erwick. En fin. Sí. Gracias a ustedes por tenerme en su podcast. Talleres Andrea. Les recuerdo que estoy buscando trabajo. La mejor cerámica, el mejor interior, decorado. ¿Quieres un león? ¿Quieres una piel?